Aquí estás otra vez dándome agua en el desierto, desierto. Tu amor sobra más que la sal en un mar abierto, abierto. Por más que caigo, caigo, veo tu mano, mano como en las pruebas va guiándome. Por más que caigo, caigo, veo. Vamos a darle la bienvenida a Diego, que se está uniendo a nuestra... ¿Romeo? ¿Qué tal? Entrevistado, ¿cómo le va? Hola, Diego. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿vos? Bien. Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme en este momento. No, para nosotros es re importante este primer capítulo o episodio, porque te elegimos primero porque fuiste nuestro líder mucho tiempo, y esto se habla, ¿no? Va a tratar de testimonios de amor, y para nosotros uno de los testimonios más grandes es que Dios te puso en nuestra vida, ¿no? Y vos fuiste el que nos trajo a Cristo, entonces por eso sos el primero en este... digamos, serie de episodios que vamos a tener, que vamos a estar entrevistando a un montón de personas, por eso queríamos que seas el primero. Bueno, muchas gracias. Contar. Muchas gracias por tenerme presente y me enorgullece y me llena de gozo lo que acabas de contar. Fue un placer para mí el estar en ese tiempo con ustedes ministrando como líder en la iglesia. Compartimos muy lindos momentos, hermosas charlas, en la cual tanto cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también, fue edificación para mi vida, tanto como cristiano, como persona para la sociedad, como hermano en la fe, como padre, esposo. La verdad que cada una de esas charlas me ayudaron a crecer en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Amén. Excelente, excelente. Sin olvidar el problema de la cajita, ¿no? Que hubo una sola pregunta. No, 3 preguntas, ¿no? Sí, para mí era un excelente método lo de la casita. Me desafiaba también a mí mismo a responder cosas, y bueno, como vi que no funcionaba, directamente los desafié personalmente a que me hagan las preguntas en la cara y responderlo en el mismo momento, porque si no, no avanzaba. Claro. Para los que nos ven y después van a estar presentes en los videos, Diego nos había hecho una caja para que nosotros dejáramos nuestras inquietudes cuando él era nuestro líder de jóvenes. Cualquier tipo de pregunta. Lo que quisiéramos preguntar y tuviéramos dudas, y la verdad que no la usamos nunca. No la usamos nunca. Así que él tomó la iniciativa de agarrarnos de una reunión de jóvenes y que le preguntáramos cara a cara. Y aparte recuerdo ese día puntual porque de una pregunta surgieron un montón, y la verdad que fue de bendición. Aparte que recién te presentabas como líder, y eso también era como diferente para nosotros, porque obviamente unos chicos que no se van a animar, digo, a exponer todas sus dudas ante alguien que lo ven como nuevo, ¿no? O sea, no había casi confianza, ¿no? En ese motivo. Claro. Fue difícil también para vos ese momento, y fue difícil también para nosotros por ahí, sin darnos cuenta, ¿no? Pero imagino que habrá sido mucho más difícil para vos tratar de abrir, ¿no? De romper hielos y todo eso. Sí, es complicado el tratar y el de generar vínculos en poco tiempo. Claro. Al principio son pocos los tiempos hasta que uno se va relacionando con la persona, creo, y va creando vínculos. Hoy en día tenemos la tecnología al alcance de la mano, pero si no creas, yo creo en lo personal, un cierto tiempo de conocer a la persona, no podés estar el mismo día mandándole mensajes, ¿no? Preguntándole ciertas cosas, porque sería muy denso, por así decirlo. Así Claro. que yo creo que cada cosa fue llevando a la otra, ¿no? Cada uno de nosotros fue generando su tiempo con cada individuo, Sí. conociéndonos y empezando a confiar en el otro. Sí, tal cual. Tal cual, y te convertiste en uno de
de nuestros más confiables Líderes, mentores también, porque hasta el día de hoy te seguimos preguntando cosas, charlamos y demás, ¿no? Y nos sacamos también dudas y crecemos juntos también. Muchas gracias. Así que bueno, te vamos a hacer una de las preguntas, estamos medio nerviosos también. Es nuestra primera vez y la verdad que son muchas de las expectativas, ¿no? Y queremos tratar de plasmar lo más claro posible lo que queremos que nos cuentes. Obviamente, sentite libre, este es un espacio entre amigos. Claro. La idea es tomar mate. Estamos en tu casa, estamos en mi casa. Claro, vos nos abrís las puertas de tu casa y nosotros te abrimos la puerta de nuestra casa. Más allá que después lo vayamos a publicar y editar, la idea es tener un tiempo entre amigos. Y yo sí, antes que Oski arranque con las preguntas, ¿no? Y arranquemos a escucharte, te quiero preguntar, nosotros titulamos las series de episodios, aunque este es el primero, como testimonios de amor. Si vos me tuvieras que decir qué esperás encontrarte en los videos que vamos a ver, qué es lo que vos esperás encontrar en un título así que es testimonios de amor. Después nosotros te vamos a dar a lo que estamos apuntando, ¿no? Pero me gustaría saber vos qué recibís cuando lees eso o cuando vas a participar de eso. Bueno, yo puedo llegar a comprender en el título de este tiempo, de Testimonio de Amor, como dividirlo en dos partes, ¿no? Ya que son dos palabras, vamos a hacerlo bien, lo dividimos en dos partes. Primeramente testimonio, pero ¿testimonio de qué? Ustedes están haciendo una entrevista, así que es el testimonio hacia la persona entrevistada. Testimonio abarcaría la parte de la vida de esa persona, en el cual tuvo un encuentro, un conocimiento de lo que Dios hizo y hace por él. Y es ahí donde entra la otra palabra, que es el amor. Cada uno de nosotros como individuos comprendemos que Dios nos ama, pero muchas veces nos cuesta llegar a comprender qué tanto Él nos ama. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra esto. Él dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Él pagó un precio por el cual nosotros no podíamos poder pagarlo. No había nada monetario, no había ninguna entrega, no había ningún acto por el cual nosotros podíamos hacer para poder saldar una deuda. Entonces podemos comprender ahí el amor de Dios, el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Y es ahí, en esa etapa, en donde entra nuestro testimonio, nuestro andar diario con Él. Yo, más que nada, veo eso. Me imagino que voy a ver personas en el carácter de contar parte de su encuentro con Dios, y ver a través de ellos cómo Dios los ama a cada uno. Amén. Se nota que fuiste nuestro líder, porque muchas de las cosas que dijiste son las que obviamente nosotros pensamos. Es lo que Dios puso en nuestro corazón, salir con esta idea, de hacer entrevistas no solo en nuestra iglesia, sino tratar de hacerla a nivel mundial, ¿no? Creemos que la iglesia son todas las iglesias, independientemente de la denominación, perdón, creo que todos somos hijos de Dios y que todos merecemos una entrevista y contar también, ¿no?, lo que Dios hizo en nuestras vidas, y lo debe saber todo el mundo, y creo que eso glorifica a Dios, ¿no? Y que es lo más importante, ¿no?, de esta sección, de estas entrevistas, glorificar el nombre de Dios. El objetivo es fortalecer el vínculo entre las iglesias, y el más importante es lo que vos dijiste, es dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. No el testimonio del cambio en nuestra vida, que eso está a la vista muchas veces, sino el amor de Dios para con nosotros. Por eso son testimonios de amor, porque son testimonios del amor de Cristo para con nosotros. Así que, bueno, contanos, queremos que nos cuentes primero, más allá que ya te presentamos. Ya sabemos que tu nombre es Diego Jiménez. Exacto. ¿Quién sos vos? Lo que vos quieras contar, nombre, apellido, con quién vivís, qué es lo que hacés. Lo más importante que queremos saber es quién sos vos para Dios. Así que
¿Es libre esto? ¿Puedes explayarte? La pregunta tiene doble contenido también. También lo aprendimos de vos. Bueno, yo soy hijo, ya que cuento con mi madre, gracias a Dios, que está viva, está presente. Eh, Mi papá partió hace 14 años aproximadamente con el Señor y crecí en un vínculo familiar muy estable, una familia constituida con mis padres, mi hermana mayor y también con mis abuelos paternos. Eh, Actualmente soy esposo y padre, tenemos 3 chicos, junto con mi esposa Gisela, y en este tiempo no me encuentro, por así llamarlo, con un puesto tal vez legal en la iglesia. Sí, soy miembro de la congregación del Nazareno de la zona de Chilaver, eh, al igual que ustedes, los entrevistadores. No vengo en sí a esta iglesia, a mi formación cristiana, sino en mi época de juvenil nos congregamos en una iglesia evangélica bautista ucraniana de Caseros, y fue ahí donde empecé a tener mis primeros acercamientos, ¿verdad?, con el conocimiento de Dios, y ahí fueron los primeros años de mi formación. Al conocer a mi esposa, fue una sorpresa grande. Lo primero que vi al llegar al barrio de ella es que enfrente había una iglesia. Y le empezaba a preguntar, no solamente le preguntaba por cómo era ella, sino también cómo era la iglesia de enfrente, si la conocía. Y bueno, ella en su etapa de jardín había asistido a la iglesia, tenía jardín en ese momento, y me hablaba tan buenas referencias que bueno, ella iba esporádicamente, así que empezamos a ir los domingos, empecé a ir a visitar, me gustó, y bueno, decidí congregarme ahí, y bueno, ahí estamos ya hace unos años. Bien. Linda familia y ¿cómo es? A lo que iba también. No me dejaste meterme, me puse en mute y me perdí en la pregunta. Perdí el hilo, perdón. Bueno, eso igual después lo editamos. Sí, en realidad nosotros queríamos preguntarte un poco y saber, ¿no?, quién eras vos para Dios, pero nos contaste de tu vida y de tu familia, que es algo que nosotros ya sabíamos, pero la gente no lo sabe, que lo va a ver. Pero si vos me tenés que decir quién es Diego Jiménez para Dios. Yo creo que esa pregunta se la tendrías que hacer a Dios. Sí. Pero vos, ¿cómo te sentís frente a los ojos de Dios? Si yo tendría que pensar en qué soy yo para Dios, te podría llegar a decir lo que me dice la palabra de Dios, que yo soy alguien muy valioso para Dios, alguien por el cual Él está dispuesto a hacer un sacrificio enorme, alguien con el cual tiene encomendado algo, al igual que todos los cristianos, que es un llamamiento único, y es ir y predicar el Evangelio, compartir la palabra. Pero más que eso no te podría saber decir. Sé cuánto valgo para Dios, sé lo que tengo que hacer para Él, y comprendo que tengo que adorarle y alabarle en todo tiempo, porque eso también dice la palabra. Pero después creo que tal vez no es una pregunta más referida hacia el individuo, más que eso no lo puedo llegar a analizar. En realidad tiene otra connotación, y es que, en base a lo que vos me dijiste, es que sos valioso para Dios y que te basás en la palabra. Entonces, lo que nosotros queremos que nos cuentes es, ¿qué hizo Dios en tu vida para que vos te sintieras valioso? Ahora sí. Esperabas, ¿Qué hizo Dios en mi vida? Bueno,
O sea, Dios me, comprendemos que el testimonio más grande de amor es la presentación de Jesucristo en nuestras vidas, haberlo aceptado, eh, pero bueno, sabemos que también Dios hace muchas cosas Nuestra vida está para llena de llegarnos. testimonios. Exacto. Dios nunca deja de orar. Dios, aunque nosotros estemos activos tal vez 12 horas del día, si el resto de las 12 horas estemos durmiendo, eh, y a veces pensemos que, bueno, si yo me voy a dormir, Dios también, Dios nunca deja de orar. Los tiempos de Dios no son como los nuestros y Él está en constante y, y absoluto movimiento, y todo está bajo su voluntad. Y en la vida de cada individuo, cada persona, en la mía en particular, tal vez he vivido muchas situaciones en las cuales, por supuesto, sabemos que tenemos que acudir a Dios y entregarle esas situaciones para que Él obre, ¿verdad? Porque a nosotros no encontramos una solución o no tenemos eh, las herramientas adecuadas para cual sobrellevar esa situación. Entonces, reconocemos y creemos que Él sí puede hacerlo. Y Dios obró muchas veces yo como individuo y también dentro como padre, como esposo, vimos el obrar de Dios en nuestra familia. Primeramente, tengo que reconocer como individuo personal, eh, yo soy un paciente o una persona el cual soy diabético, y Dios siempre sostuvo y contuvo en todo momento mi enfermedad. Me acuerdo al principio de esta enfermedad, en la cual iba a los hospitales, y por lo general es una enfermedad que afectúa al gran porcentaje a la gente adulta. Entonces éramos muy pocos los jóvenes que estábamos en los asientos de los hospitales, y me acuerdo de mujeres mayores me preguntaban cuánto era mi valor de glucosa. Y yo al contarle que mis valores abarcaban entre 300 y 500, y me miraba y me decía, pero ¿cómo ves? ¿Cómo tenés vista? ¿Cómo es que podés caminar? ¿Hace cuánto que tenés esta enfermedad? Entonces, a través de todas esas preguntas yo decía, Dios me contiene, porque ya han pasado casi 20 años de esta enfermedad y aún así eh, mi físico, a pesar de que los valores siempre me dieron muy alto, Sí. mi físico sigue contenido. Tengo una excelente visión, un excelente estado físico, mis órganos funcionan espléndidamente, entonces ahí puedo ver el obrar de Dios en mi vida, cómo Él me contiene en cada momento, porque yo comprendo que toda persona tiene una enfermedad patológica, el cuerpo en cierto aspecto al pasar el tiempo se va a ir deteriorando. Y aquellos que no la tienen también, porque uno va madurando y el cuerpo no reacciona igual. Pero yo puedo ver en mi salud cómo Dios obra y me contiene en cada momento. Amén, amén. Eso es un gran testimonio, ¿no? A veces nosotros no tenemos fe en Dios, pero al momento de la prueba no tenemos la fe contundente de la que decimos tener. Y esto que contás es maravilloso. Mucha gente en tu situación tal vez está mal, sin ver, o con problemas porque tienen que apuntarle una pierna. Esto es muy común en la diabetes o en un brazo. Y la verdad que cuentes esto, ¿no? Y que sigas manteniendo hoy estos niveles tan altos. Y la verdad que para los que no te conocen, nosotros somos amigos tuyos hace 5 años, más o menos. Y la verdad que tu estado de salud es impecable. Siempre. Si bien hemos cancelado algunas reuniones porque estabas mal también, creo que fueron 2 o 3, Sí, poquito. que tu azúcar estaba muy mal. Y en ese momento también dijimos, hay que sentir misericordia por nuestro líder, pero sí, ese momento fue como que no es solo un líder, pensamos, ¿no? Que a veces se estigmatiza, ¿no? El término líder, pero sino también es una persona que sufre como nosotros. Y eso fue también lo que nos motivó, que nos cambió también en cuanto a vínculo. Y,
Y esto también me lleva a la pregunta de la cruz, ¿no? A veces como cristianos eh, pensamos, bueno, ¿cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido Jesús en ese momento en la cruz? Si bien está descrito bien en la Biblia, pero vos como cristiano, ¿no? ¿Qué pensás cuando pensás en la cruz y en ese momento, ¿no? ¿Qué se te viene en esos momentos? O sea, ¿pensás o no pensás en ese momento? Eh, ¿Se te No viene puedo, emoción? ¿Te pones en su lugar? ¿Qué pensás que te causa también, no? me causa mucho dolor y tristeza al pensar que otra persona tuvo que sacrificarse por mí. Eh, Me causa impotencia el pensar el cual yo no pude pagar ese precio y no había forma de que yo lo pueda llegar a hacer. Cuando un individuo tiene una deuda, la responsabilidad de él es saldar esa deuda. Por eso la tiene, asume ese compromiso eh, para tener algo. Y el compromiso que asume es el devolverlo o pagarlo. Bueno, Eh, en las mismas condiciones en la cual lo obtuvo, y en otros temas también hasta tiene que pagar cierto recargo, ¿verdad? Para devolverlo. Eh, y ahí es donde se me genera cierta impotencia como persona de decir, no pude hacerme cargo de esto, pero era imposible que yo me haga cargo de eso. Y al pensar en el sacrificio, en pensar en la cruz, en pensar en todo ese dolor por el cual tuvo que sufrir una persona porque yo estaba separado de Dios, estaba aislado, eh, me conmociona también. Son muchos sentimientos los cuales se juntan. wow. Es imposible borrar eso del pensamiento de un cristiano, creo yo, porque es ahí donde podemos llegar a vincularnos y, y a comprender más el amor de Dios. Amén. Bueno, continuamos con la otra pregunta que es, ¿qué pensás también de la iglesia hoy día? ¿Cómo está a nivel mundial? ¿Cómo está a nivel personal? ¿Cómo lo ves a nivel local? A nivel nacional, siempre desde tu perspectiva, ¿no? Sí. De, Eh, Actualmente el mundo está pasando por un momento de una pandemia. Eh, Esto aún así no ha frenado a la iglesia. La iglesia está utilizando todos los medios tecnológicos para el cual uno puede seguir manteniendo el contacto. Como ustedes dijeron al principio del diálogo, gracias por abrir las puertas de tu casa, ustedes están abriendo las puertas de sus casas, Ujú. pero tal vez nos olvidamos de algo muy importante hoy en día, como cristianos, como personas en la sociedad, que Dios fue el primero en que abrió las puertas de sus casas. Podemos encontrar en la Biblia, en Juan 14, versículo 2, cuando Jesús dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios ya estaba abriendo las puertas de sus casas mucho antes que nosotros, viviendo en esta etapa. La iglesia sigue avanzando aún en estas situaciones actuales. La iglesia tiene el compromiso de seguir avanzando. Cada individuo, cada cristiano tiene el compromiso de seguir trabajando eh, porque es la forma que tenemos de adorar a Dios y de darle gracias y gloria a Él. Así que yo creo que la iglesia a nivel mundial no está frenada, sigue a través de estos medios tecnológicos, como decía, se sigue comunicando con sus feligreses, sigue compartiendo los mensajes, sigue haciendo asistencia social, tomando las medidas que tiene que tomar, y eso también me glorifica como persona, ¿no? En esta sociedad y como cristiano. No solo acompañamos a la persona en oración, sino también hacemos un esfuerzo muy grande en tratar de llevar un mensaje de aliento, un acompañamiento a través de las redes sociales.
Qué importante esto, ¿no? Que decís vos, de que la iglesia se mueve por los lados tecnológicos, ¿no? Yo si me pongo a ver a nivel general, no solamente en nuestra iglesia, eh, ha crecido en estos 3 meses de cuarentena, pero a pasos agigantados, la iglesia en todos esos tipos de aspectos, ¿no? En cómo llevar un mensaje, una palabra de aliento, conectarse con el otro por medio de las plataformas tecnológicas. Y lo que me hace pensar, ayer estábamos en la clase de adolescentes y hablábamos, ¿no? Esto mucho más sencillo, de que somos creación de Dios y que nuestros días y nuestra vida ya estaban escritos, ¿no? Y que Dios ya sabía lo que iba a pasar, y me hace pensar que esto no es más que parte de su increíble plan divino, y que todo esto que nosotros hoy atravesamos como iglesia es parte del plan de Dios, ¿no? Él nos puso, yo creo, en una especie de pausa, decir, bueno, hay que trabajar en esto. Y la verdad que no me canso de ver un montón de personas volviendo a Cristo, personas alejadas, personas que me habían dejado de congregar, personas que lo están conociendo ahora, y eso es toda la gloria para Dios. Así que lo que decís me parece que es lo más acertado eh, en base a esto, ¿no? Ujú. En cuanto a todo eso, ¿no? Si bien estamos pensando continuamente en las cosas que pasan y demás, quería saber si solés meditar de noche o de día, o de mañana o de tarde, si hay un tiempo que decís, bueno, este es mi tiempo con Dios. Ya tenés en el día por ahí regulado una hora, o simplemente lo vas basando de acuerdo a tu organización diaria, ¿no? Por la necesidad, a veces nosotros no tenemos necesidad de orar con Dios, o hablar con Dios al mismo momento. Hay veces que en diferentes momentos del día no tenemos la necesidad de hablar con Él. Sí. Yo medito en Dios en todo momento. Desde que me levanto ya, mi primer pensamiento mientras voy bajando el pie de la cama, empiezo a agradecerle por un día más de vida. Es una rutina, tal vez está mal expresada la palabra rutina, pero es algo que implementé hace muchos años. Yo estoy en oración en todo momento, tal vez estoy hablando con ustedes y mientras tanto uno no puede dividir la mente en dos, ¿no? Aunque tenemos dos hemisferios del cerebro, pero eso tal vez también es parte por lo cual muchas veces me distraigo. Estoy, Me pasa lo estoy dialogando y orando con Dios y pidiendo por las necesidades que conozco, que tengo, y no puedo dejar de pensar en Él. A veces estoy hablando con mi esposa y mientras estoy hablando con ella estoy prestando atención, pero tal vez en el diálogo hay algo que a mí me inquieta, entonces se lo entrego a Dios para saber cómo obrar, cómo responder, cómo dirigirme. Es algo que hace muchos años comprendí que debía implementarlo en mi vida. Entonces, la meditación con Dios es constante, la comunión es constante. Y la lectura, tal vez, de la palabra o la búsqueda, la lectura bíblica, sí la hago en los tiempos en los cuales dispongo. No me implementé y digo, bueno, todas las noches voy a leer, no. Tengo un momento a la tarde, bueno, medito y leo un pasaje. Y si tengo más tiempo después en el resto del día, también se lo dedico. Claro, porque sos de mucho leer. Me gusta mucho leer, sí, me gusta mucho leer. Y todo libro deja una enseñanza, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. La diferencia con la lectura bíblica es que las enseñanzas son muy amplias y cambian según la situación del día. Uh-huh. Por eso es que cada vez que la leemos vemos algo nuevo también, ¿no? En nuestra Sí, yo vida. creo que es así. La única verdad absoluta por él. Yo creo que es así. Cada vez que leemos la Biblia podemos leer durante un mes el mismo capítulo y todos los días vamos Hay a una situación. comprender
algo distinto de la misma palabra tal vez. Tal cual. Claro. Y por eso no es tan rica la palabra de Dios, ¿no? Porque nunca vuelve vacía. Esto que vos decís, siempre del lado que la leas, en el momento que la leas, hay versículos que hemos leído miles de veces. Pero tal vez diferente es la situación que estamos atravesando, diferente es la forma en que Dios nos habla en ese momento. Por eso es un libro que no pasa de moda, ¿no? Que es siempre actual. Algo muy interesante en la Biblia que una vez lo compartí con ustedes, si uno se pone a pensar, es un libro que fue escrito hace muchísimos años atrás, en otro idioma, para otro pueblo, y hoy en día es el libro más vendido. Si pueden buscar casi la gran mayoría de la sociedad tiene internet en sus casas, pueden buscar cuál es el libro más vendido este año, el año pasado, el anterior. Siempre es el bestseller. Siempre el puesto número 1 es la Biblia. Sí. Y yo creo que, bueno, como les dije también, el misterio de la Biblia no es terrenal. El misterio de la Biblia es celestial. Y por eso muchas sociedades han intentado destruirla, muchos reyes han intentado taparla, ocultarla, transgiversarla, destruirla, pero no pudieron, porque su palabra es eterna y, como les dije antes, su misterio es celestial. Entonces siempre va a prevalecer en cada situación. Amén. Amén. Si tuvieras que pensar cortito, ¿no? Porque tal vez es mucho para explayarse. Si tuvieras que pensar en dos situaciones puntuales de tu vida, que hayas, más allá que Dios, como hablamos, está en todo momento, dos situaciones puntuales que quieras contarnos donde fue muy claro que era Dios el que te estaba hablando. Ya puede ser cuando llegaste a Cristo o no sé, hay veces que nosotros tenemos situaciones cotidianas o luchas diarias y a veces Dios es muy claro con nosotros, ¿no? Entonces, si tuvieras que pensar en dos situaciones que me digas, bueno, esto fue la mano de Dios porque si no, no había otra manera, ¿cuál nos contarías, por ejemplo? Primeramente, siendo joven, te puedo decir la fecha exacta, todavía recuerdo el 23 de febrero de 1999, en el cual un misionero de la iglesia me presentó el Evangelio, ¿verdad? Yo conocía a Dios, yo había escuchado hablar de Dios, y cuando éramos chicos con mis papás nos llevaban a la iglesia. Íbamos tanto a la iglesia evangélica y algunos que otro domingo íbamos a una iglesia católica que estaba a la vuelta de casa, la iglesia de San José Obrero, porque la iglesia era la misma del colegio en el cual asistíamos mi hermana, en la etapa preescolar. Así que era en cierta forma obligación asistir a las reuniones. O sea, yo tenía un conocimiento muy leve de la existencia de Dios, pero desconocía cuánto Él me amaba. Como les dije la fecha hace un rato, esa fue la noche en la cual acepté a Cristo como mi Salvador, y a partir de ese momento sentía la necesidad de saber cuánto más obraba y hacía Dios en mi vida. El cambio fue muy radical porque mi entrega fue muy comprometida y la búsqueda nunca cesó. Entonces yo podía ver el obrar de Dios diariamente, podía ver cómo Dios me moldeaba en una forma distinta en mis pensamientos, ¿verdad? Porque como joven yo era muy renegado a las enseñanzas a través de mis padres, que siempre estuvieron presentes en todo momento, pero yo quería probar todo lo que ellos me negaban. Entonces, ahí comprendía y podía ver el obrar de Dios como yo escuchaba más a mis padres y tal vez no era tan rebelde y compartía más tiempo con ellos. Eso es tal vez como primera anécdota, ¿verdad? Sí. La segunda anécdota, o no anécdota, sino testimonio, fue en el momento que mi papá cayó internado.
Mi papá tenía una obstrucción. Al principio era un hombre por el cual no le gustaba asistir mucho a los médicos, le escapaba a los hospitales, entonces nunca se hizo ningún tipo de chequeo. Claro. El garage en donde guardábamos las camionetas quedaba a unas 6 cuadras de casa, y él todas las mañanas, 6 de la mañana, salía a buscar la camioneta porque salía a trabajar. Siempre trabajó mucho, todos los días de la semana, y en esa época yo salía a trabajar con él. Él a las 6 de la mañana salía de casa y 6:15, 6:20 más tardar estaba en la puerta de casa. Ese era el tiempo que a mí me llevaba a desayunar y salir los dos juntos a trabajar. Me acuerdo que eran las 7 menos cuarto y todavía no volvía. Y salí afuera y como se conocía el recorrido que siempre hacía, salgo a caminar para buscarlo y lo veo en la esquina de casa sentado y estaba llorando. Esa fue la primera vez que había visto a mi papá llorar. Me desesperé, no sabía qué hacer. Lo cargué como pude, lo llevé hasta casa, me decía que no podía caminar, que le dolían muchísimo las piernas. Y bueno, ahí empezó todo un trayecto, el cual vino la ambulancia, fuimos al hospital, empezaron a hacer análisis y llegaron a la conclusión que tenía la arteria, una de las arterias estaba obstruida. Mm. Recuerdo todavía estando en esa sala de hospital, mientras yo estaba acompañando a mi papá, sacaban a toda la gente, a todos los parientes de la gente, de las personas que estaban internadas, y las enfermeras pasaban por al lado mío y no me sacaban. Yo hasta el momento no tenía el parte médico, de qué es lo que estaba sucediendo con él. Pero comprendí al no sacarme en ese momento que tal vez la vida de mi papá corría un grave peligro. ¿Cuántos años Después de tenías? tener, Perdón, ¿cuántos años tenías? yo tenía 22 años. 10 años. Después de un tiempo, de varias charlas con consultas médicas, mi mamá, en ese mismo momento también mi hermana estaba embarazada y estaba a punto de tener a mi sobrino, y el embarazo se había complicado un poco, entonces ella se encontraba en otro hospital. Entonces mi mamá no podía estar acompañando a mi papá, sino estaba con mi hermana y yo estaba con mi papá. Y, y bueno, fueron momentos muy difíciles y la junta médica me había dicho que no podían operarlo en ese hospital, no tenían los medios suficientes. Y la respuesta fue que seguramente, aún aunque lo trasladasen a otro hospital en el cual lo podían operar, no iba a sobrevivir la operación porque era muy dificultosa. Y el estado de su físico estaba muy deteriorado. Mm. Era una persona que fumaba muchísimo y entonces no daba mucha alternativa porque decían que su arteria estaba muy delicada. Aún así que estaba obstruida, era muy delicado. Bueno, lo pasaron a otro hospital, estábamos mucho más lejos todavía del hospital en el cual estaba internada mi hermana. Y recuerdo que con mi mamá nos turnábamos, yo estaba durante el día con mi papá, ella estaba con mi hermana, y tal vez a la noche ella iba con mi papá, yo iba a casa, me bañaba, si podía iba al otro hospital de mi hermana, y si no me encargaba del trabajo que hacía mi papá para sustentar el hogar. Y muchas noches que estaba ahí, los jóvenes de la iglesia venían, gracias a Dios éramos muy unidos, y éramos muchísimos. Recuerdo una sala de espera éramos 100 chicos casi, todos orando una noche entera, esperando porque al otro día lo iban a operar a mi papá. Recuerdo en esa época también que los celulares recién empezaban a entrar al mercado, ya Solo Nokia había mensajes. sacado el primer celular a color y con cámara de foto, era muy chiquitito, era de color azul y gris, y, y pensé en ir a comprármelo, porque si mi hermana daba luz, dije, tenía su bebé, dije, le voy a sacar foto al bebé para mostrar a mi papá. Claro. Bueno, le resumo la historia en cierta forma. Mi papá pasa la operación con vida. Recuerdo el médico que traía un frasco de mermelada que tenía una pelota grande de tenis. Eso es lo que estaba obstruyendo su arteria. Era producto del tabaco, todo eso. Y pasa la operación, pero aún su estado era delicado.
Mi hermana da a luz a mi sobrino, también en un estado comprometido de salud por ella. No recuerdo ahora si eran valores altos de glucosa o cuál era el tema. Y bueno, fueron muchas corridas durante 3 semanas de un hospital a otro, también la desesperación de mi hermana en ese momento por no ver a su padre. Claro. Eso lo ponía en una situación también crítica. Y bueno, recuerdo que fui, me compré el celular ese, último modelo, le saqué una foto. Hoy en día si lo ves ese celular, no se entiende la imagen, pero para la época era una imagen excelente. Y recuerdo que le saqué foto a mi sobrino por todos lados, fui, se la mostré a mi papá, la alegría enorme de él, de ver a su primer nieto, y esa misma semana partió con el Señor. Mira. Pudo pasar la operación, pudo conocer a su nieto, me encomendó encargarme de la familia, y esa fue el último día que estuvo presente en nuestras vidas. Mira qué lindo. Qué lindo. Ahora, tal vez ustedes me digan, ¿y cómo ves el obrar de Dios? Y bueno, pude comprender el obrar de Dios en que él pudo pasar esa operación, pudo llegar a conocer a su nieto, porque él también sabía que mi hermana estaba internada. Él estuvo casi 4 días hasta que diagnosticaron su estado, sin darle ningún tipo de medicamento, o sea, sufrió 4 días muchos dolores de las piernas porque la sangre no le irrigaba, no le llegaba, y era un dolor fuertísimo. Y yo hacía un esfuerzo enorme para no llorar cuando estaba con él, porque si no se preocupaba. Entonces yo pude ver el obrar de Dios, cómo lo contuvo, cómo pudo pasar la operación, cómo contuvo a mi familia en todo momento. Lamentablemente, mi hermana tal vez no se pudo despedir de él estando él despierto, pero sí Dios obró y cuidó la vida de mi sobrino, la vida de mi hermana, y también la vida de mi padre, aún hasta después de la operación, ¿verdad? Nos permitió también, como te decía, tuve la posibilidad, porque no estábamos en una posición económica tal vez para comprar dicho teléfono de último momento, pero gracias a Dios pudimos solventar y lo pudimos adquirir, y bueno, eso también pude ver el obrar de Dios en todas esas situaciones. Esa época fue muy difícil para nosotros como familia, porque un mes antes de la partida de mi papá había partido su padre, mi abuelo paterno, y era como una situación tras de otra, situaciones de riesgo de las cuales uno no tenía el control y solo podíamos encomendarnos a Dios. En ese momento vi una iglesia muy unida, todos los jóvenes de la iglesia me estuvieron acompañando en cada momento, en los hospitales, nos estuvieron llevando de hospital a hospital, estuvieron acompañando a mi mamá. Entonces, esto también tiene que ver un poco con la pregunta que me hiciste referencia antes. Uno crea vínculos en todo momento, ¿verdad? Con la iglesia, con la sociedad, con los vecinos. Son situaciones en las cuales uno siente la necesidad, no la obligación, siente la necesidad de estar presente porque tal vez vivió ese tipo de situaciones. Y nosotros como mi familia y yo personalmente pudimos comprender que Dios obraba y estaba en absoluto control. Sentíamos tranquilidad en todo momento porque sabíamos que Él estaba obrando. No eran solo los médicos, era Dios obrando en todo momento también. Por eso te vuelvo a decir, Dios nos descansa. Nosotros estamos 12 horas activos y 12 horas durmiendo, pero Dios nos descansa. Él sigue obrando en todo momento. Amén, amén. Y yo tengo una pregunta más. Una pregunta más. Sí, porque es como que es muy rico lo que cuenta, entonces me da mucha ganas de preguntar. Un caso puntual que vos ya hayas dicho, bueno, la verdad que Dios, esto no me lo esperaba. No es necesario que sea en tu vida. No se puede hacer, no sé, el milagro en la vida de un amigo, algo que vos digas, la verdad, Señor, que reconozcas que era plan de Dios, pero que no te lo esperabas, no te lo viste venir. Muchas veces, la verdad que nosotros no entendemos el actuar de Dios en nuestra vida, y de golpe cuando termina y ves el plan terminado, decís, wow, mira, Dios ya estaba trabajando en esta persona desde hace un montón de tiempo. Si tuvieras que pensar en tu vida, o no sé, en la gente que has liderado,
en Algo que hermanos, pediste, en claro. amigos, claro, lo que vos quieras contar. En esto pedí Algo que Dios te hace sorprendió, 3 años, claro. claro. Y que no lo tenías en la cabeza, no es que por ejemplo en tu casa vos venías orando, venías pidiendo, algo que ni siquiera te veías venir y que Dios igual, viste, dijiste, wow, esto mirá lo que Dios trabajó acá. Bueno, qué pregunta complicada, ¿no? Porque son tantos los recuerdos que a veces uno trata de elegir. El último, Y el más reciente. el más reciente, Sí. bueno, puedo Dios está llegar orando a todo ver. el tiempo, ¿no? Pero lo que buscamos también es así como oró en tu vida en tanto tiempo, desde el inicio, también creemos que Dios sigue orando cada día, ¿no? Y que siempre hay algo que a veces no vemos, algunas pequeñeces, en las que vos decís, wow, en esto trabajó Dios. Porque yo ni loco y también no me percaté también. Por ahí a veces estamos concentrados en la rutina diaria y nos perdemos de esas pequeñas cosas que hace Dios también, ¿no? Sí. Si tengo que pensar tal vez en alguna otra persona y ver cómo Dios obra en su vida o ver el cambio que hizo, Ujú, podría verlo tal vez en, en la vida de un amigo en particular, eh, como Dios ensambló, por así llamarlo, su vida descarriada. No solamente él pudo formar una familia, sino que también lo direccionó hacia otro lugar, otra provincia, y, y cómo se congrega en una iglesia en ese lugar, eh, cosa que la cual muchos años atrás tal vez él no tenía cierto compromiso. Y verlo hoy en día trabajando, eh, colaborando con la iglesia, eh, ahí puedo ver el obrar de Dios, ¿verdad? bien, Amén. ¿cómo se llama? ¿Querés decir su nombre o no? Sí, José. Ah, José, sí, ahí está, José. Qué bueno esos pequeños testimonios eh, que también fortalecen. Yo creo que si él escucha eso, también tu boca también se va a sentir honrado, ¿no? Que tengas esa perspectiva, así como a vos también te llena de gozo, eh, que haya cambiado su vida, ¿no? Y creo que Dios tiene un proceso en cada uno y vamos creciendo a medida, pero estos testimonios, estos pequeños testimonios también que otros dan de nosotros, también fortalecen nuestro camino. Por eso es la idea también de Testimonios de Amor. Contaste en total casi 5 testimonios, así que está cumplido Por eso también te la elegimos, ¿no? meta. Yo creo que era importante que vos contaras tus testimonios, porque también nosotros vemos, y hablando de nuestro lugar, que ya en algún momento haremos tal vez te vamos a pedir que nos entrevistes vos a nosotros. Va a ser más difícil. Va a ser más difícil porque vamos a hacer dos, pero sí esto, ¿no? De cómo Dios actuó, por lo menos en la vida de cada uno de nosotros individualmente, más allá que seamos matrimonio, y cómo obró en tu vida para unirnos, ¿no? Y llevarnos a ese momento donde te encontramos también. Porque como que llegamos todos de un lado diferente y Dios nos unió en el momento justo, en el momento indicado. Así que por eso también te elegimos primero, porque eras, digamos que sos la ficha, viene Dios y después vos fuiste la ficha ahí que nos unió. Claro. No, Así que, me gustó y me gusta mucho el poder acompañarlos. está bien, nos sentimos súper bendecidos con tu compañía, como siempre. Y bueno, agradecemos por tu vida. Y por último, esta tiene que ver, Esta El plus. claro, este es el bonus track, sería. Te encontrás con una persona, ¿sí? Esta es la situación. Te encontrás con una persona y son los últimos 2 minutos de tu vida. Tenés que predicarle
a alguien enojado con la vida, ateo confeso, antes que se aleje de vos, ¿qué le decís? Para esto vas a tener 2 minutos y O 2 minutos de la vida de él, puede ser los 2 minutos de tu vida, o los 2 minutos de su Y la vida. pregunta dice, los últimos 2 minutos de tu vida. Bueno, a mí me gusta darte más opciones. No, dale la opción, porque si no él se va a ir para otro lado. Los últimos 2 minutos de tu vida, ¿sí? ¿Por qué hago esta pregunta? La persona que me acercó a Cristo, Dante, Leli, con él acepté al Señor un día, y me acuerdo todavía de su cara, y siempre recuerdo el día que falleció, hasta el último momento contaba a su hija que le predicaba hasta la enfermera, ¿viste? Entonces pienso que la vida de cristiano es predicar constantemente, ¿no? Pero ¿qué le dirías a alguien enojado en los últimos 2 minutos de tu vida? A alguien ateo, confeso, inclusive, que no conoce nada de Cristo. Conoce de Dios, obviamente, porque todo el mundo habla y conoce, tiene una idea de Dios, el concepto de Dios, pero por ahí no conocen en profundidad a Cristo, ¿no? Sí. Bueno, teniendo yo tan poco tiempo como me diste de vida, Porque sé que bueno, hablas mucho, entonces 2 minutos. sí. Yo tal vez le pediría uno de los últimos mandamientos que dejó el Señor, ¿no? Que se amen unos a otros. Es algo muy difícil tal vez de lograr. Es muy fácil amar a un familiar, amar a la familia, pero tal vez no es ese mismo amor que utilizamos con los vecinos o con las amistades. El poder llegar a comprender que ese amor tiene que ser igual para todos los demás. Y tal vez le diría principalmente esto. Empieza Que ama a Dios y que ame a los demás. Seguramente al ser ateo, confeso, como vos decís, no va a amar a Dios, pero el que es ateo, que confiesa ser ateo, que no cree en Dios, en cierto aspecto o en cierta forma, está renegando en algo que existe. Yo puedo decir, no creo en la matemática, pero ¿qué fundamento tengo que la matemática no existe? Y como tengo 2 minutos, el primer minuto le diría eso, que ama a Dios y que ama a los demás, como se ama a él mismo. Y en mi siguiente minuto le diría, si yo creí en Dios toda mi vida y él no creyó en Dios durante toda su vida, y los dos partimos al cielo, y si el cielo existe de verdad y existe Dios, ¿qué gano yo por haber creído en él? ¿Y qué pierde él por haberlo negado? Lo escuché una vez de ti, de vos, y también me impactó. Y es algo que lo suelo decir en algunos, cada vez que hablo con alguien, ¿no? Es algo, que me impactó. Y Claro, bueno, porque nada, sí, el cristiano no pierde nada, o la persona que manifiesta ser cristiana no pierde nada, pero la persona que rechaza a Dios y no cree en él, pierde todo. Amén. tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, ya bien. estamos. Gracias por haberte sumado, por haber participado. Para nosotros sos de gran bendición en nuestra vida. Y por habernos contado y haberte abierto, ¿no? En cosas tan dolorosas que a veces a uno le cuesta hablar o contar. Así que para nosotros es un montón. Te lo agradecemos. Le decimos, bueno. Bueno, gracias Diego por haber participado. Te Sí, queremos mucho. estamos editando el saludo, así que. No digas eso. Y es lo mismo. Va de vuelta, va de vuelta. Bueno. Bueno, gracias Diego por haber participado, por haber prestado de tu tiempo, aparte. Sos de bendición para nuestra vida y te agradecemos que hayas participado y Muchas gracias. abierto tu corazón y nos contaste tantos testimonios de amor tan lindos. Sobre todo eso, ¿no? Que hayas abierto tu corazón. Sabemos que cada testimonio de vida puede cambiar a la persona que lo escucha. Así que también
lo hacemos también por eso, ¿no? Para que sea de bendición para otras personas. Así que gracias por estar en nuestras vidas también, le damos gracias a Dios sobre todo por este tiempo y bueno, nada, que Dios te siga bendiciendo. No sé si tenés que ir a cocinar o va a cocinar Gise. No, los fines de semana por lo general no me toca.